Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que tiene a muchos preguntándose, ¿qué está pasando realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Sí, han escuchado bien. La pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, y que muchos de nosotros hemos soñado con ver juntos fuera de ella, parece estar envuelta en un misterio que tiene un toque de mi amor no suerte y otro de sorprendente. ¿Será que los rumores son ciertos? ¿Se reencontraron? ¿O es solo la magia de las redes sociales y la imaginación de los fans? Vamos a desentrañar esto juntos. Pero antes de lanzarnos de cabeza en este drama digno de telenovela, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias y análisis. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles el contenido que aman. Hemos visto a Demet Özdemir y Can Yaman brillar en Erkenci-Kuş, ¿verdad? Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca y francamente de muchas partes del mundo. La química entre ellos era innegable, palpable. Esa chispa que uno busca en una pareja en la pantalla, ellos la tenían en abundancia. Y como suele suceder con actores que tienen una conexión tan fuerte en escena, los fans empezamos a especular. ¿Será que esa magia traspasa la pantalla? ¿Son solo amigos o hay algo más? A lo largo de los años hemos tenido rumores, avistamientos, likes sospechosos en redes sociales, y cada vez que parece que las cosas se calman, ¡boom! Surge una nueva pista que reaviva la esperanza y la curiosidad de los seguidores. La pantalla grande y la pequeña tienen esa capacidad única de crear ídolos y de hacer que el público se enamore no solo de los personajes, sino también de quienes les dan vida. Y en el caso de Demet y Can, esa conexión trascendió los guiones y las cámaras, creando un fenómeno fan que aún hoy sigue latente. Recientemente hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que han puesto a todos en alerta. Todo comenzó como suele suceder en la era digital, con unas cuantas interacciones en redes sociales. ¿Se acuerdan de esos likes que desaparecen casi tan rápido como aparecen? Pues algo así ha estado pasando. Y no solo eso, sino que también se han filtrado unas supuestas fotos o vídeos, que aunque no son del todo concluyentes, avivan la llama de la especulación. Algunos dicen que se les vio juntos en un evento privado, otros que simplemente se siguen en Instagram y eso ya es una señal. Es como un juego del gato y el ratón, donde cada pequeño gesto es analizado al milímetro por una legión de fans dedicados. En esta era de la información instantánea, donde cada detalle se amplifica, las redes sociales se han convertido en el escenario principal de las teorías y las esperanzas de los seguidores de celebridades. Un simple me gusta puede desencadenar un torbellino de especulaciones, y la ausencia de interacciones puede ser interpretada como una confirmación de distancia. Y aquí es donde entra la parte de mi amor no suerte. Si es que hubo algo entre ellos, o si es que todavía lo hay, parece que las circunstancias no han sido las más favorables. Ambos son figuras públicas con carreras exitosas y agendas apretadas. Sus vidas están constantemente bajo el escrutinio público, lo que hace que cualquier relación, o potencial relación, sea un campo minado de presiones y expectativas. Recordemos que ambos han tenido relaciones conocidas y documentadas después de Erkenci-Kuş. Demet tuvo una relación con el cantante Oğuzhan Koç, y Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático por sus supuestas conquistas y relaciones en Italia. Esto para muchos ha sido una señal de que mi amor no suerte se aplica a esta pareja, como si el universo conspira para mantenerlos separados o para que su romance sea efímero. La vida de las celebridades es un constante equilibrio entre la exposición pública y la necesidad de espacio privado. Cuando esa búsqueda de intimidad choca con las exigencias de una carrera en el ojo público, las relaciones pueden volverse complejas y, a menudo, están sujetas a un escrutinio implacable. Los seguidores que se han encariñado con la idea de una pareja, a veces luchan por aceptar que la vida real tiene sus propios giros y desafíos, y que las relaciones, incluso entre las estrellas, no siempre siguen el guión que desearíamos. Sin embargo, la parte sorprendente es justamente esta. A pesar de todas las idas y venidas, de las relaciones que han tenido por separado, la conexión y el interés del público por verlos juntos sigue intacto, e incluso parece aumentar. Las redes sociales explotan cada vez que hay un indicio de que podrían estar cerca. Los hashtags relacionados con ellos se vuelven tendencia, y las teorías de conspiración
N sobre su relación florecen por doquier. Y es que seamos honestos, la química que mostraron en Erkencicus fue tan real, tan convincente que es difícil para muchos fans aceptar que todo quedó ahí. Es como si guardaran una pequeña esperanza de que al final del día, el guión de la vida real tuviera un final feliz para Sanem y Can. Esta persistencia del deseo del público de verlos juntos es un testimonio del impacto que tuvieron como pareja en pantalla. La magia de Erkencicus no se ha desvanecido y para muchos, la esperanza de que esa magia se extienda a la vida real se mantiene viva, alimentada por cada pequeño indicio. Ahora hablemos de los detalles que alimentan estos rumores. Últimamente hemos visto algunos movimientos interesantes. Por ejemplo, se dice que Can Yaman ha estado en Turquía por motivos de trabajo, lo que, por supuesto, ha hecho que los fans se pregunten si ha aprovechado para verse con Demet. Además, ambos han dado me gusta a publicaciones del otro en Instagram, y aunque esto pueda parecer insignificante para algunos, para los seguidores de esta pareja, es como una pequeña carta de amor digital. Y no podemos olvidar las entrevistas donde, a veces de forma indirecta, se refieren el uno al otro con cariño o con un respeto que va más allá de la simple camaradería profesional. Cada like, cada mención indirecta, cada supuesto avistamiento se convierte en una pieza de un rompecabezas que los fans intentan armar. La comunidad online de seguidores de Demet y Can es excepcionalmente activa y perspicaz, analizando cada interacción como si fuera una pista en una novela de misterio. Los foros, los grupos de fans y las redes sociales se llenan de discusiones, teorías y esperanzas, creando un ecosistema propio alrededor de la pareja. Hay quienes argumentan que todo esto es simplemente producto de la nostalgia de los fans por Erkencicus y la industria del entretenimiento que a menudo se alimenta de especulaciones para mantener el interés. Y es cierto, es una posibilidad. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la intensidad de la reacción del público sugieren que hay algo más profundo en juego. Quizás sea el deseo de creer en segundas oportunidades, o quizás sea la pura y simple magia de una pareja que en la pantalla nos hizo soñar. La industria del entretenimiento se nutre de la atención, y los rumores de relaciones entre actores populares son una fuente inagotable de contenido y debate. Sin embargo, la profunda conexión emocional que Demet y Can forjaron con su audiencia es un factor que no se puede subestimar. Esa conexión resuena de una manera que va más allá de la simple especulación mediática. Consideremos también la posibilidad de que ambos mantengan su relación en un plano muy privado, intentando proteger su vida personal del constante escrutinio mediático. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado y criticado, puede ser agotador y perjudicial intentar mantener una relación pública. Por lo tanto, si es que hay algo entre ellos, es comprensible que quieran mantenerlo en secreto, al menos hasta que se sientan lo suficientemente seguros para compartirlo con el mundo. La presión constante de las cámaras y los titulares puede ser abrumadora para cualquier relación, y es natural que las parejas, famosas o no, busquen proteger su espacio íntimo. Si Demet y Can están juntos, o si hay un interés mutuo, es plausible que estén optando por un enfoque discreto, priorizando su bienestar y la salud de su potencial vínculo. Y es en esta incertidumbre donde reside gran parte del encanto. Nos deja a todos con la imaginación volando, creando nuestras propias historias y escenarios. ¿Se encontraron en secreto? ¿Están planeando un regreso triunfal a las pantallas juntos? ¿O simplemente están disfrutando de una amistad sincera y profunda que trascendió el set de filmación? La belleza de esto es que podemos especular, podemos soñar, y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales, esperando que la vida, o el destino, los vuelva a cruzar de una manera que nos permita volver a ver esa chispa que tanto amamos. Esta ambigüedad, lejos de ser frustrante, se convierte en un terreno fértil para la narrativa de los fans, donde cada posibilidad es explorada y debatida. Es un recordatorio de que al final, la esperanza y el deseo de ver a nuestras parejas favoritas felices son un motor poderoso en el mundo del entretenimiento. Por otro lado, es importante recordar que las apariencias pueden engañar. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación no siempre refleja la realidad completa. Los likes pueden ser un gesto amistoso, las interacciones públicas pueden ser parte de una estrategia de marketing, y los rumores, bueno, a menudo son solo eso, rumores. Sin embargo, en el caso de Demet y Can, la conexión que mostraron en Erkencicus fue tan poderosa que ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Y es esa huella la que hace que cada pequeño indicio, cada rumor, se magnifique y se convierta en una noticia de portada.
En la vorágine mediática, es crucial mantener un grado de escepticismo saludable, pero también es válido reconocer el poder de la química y la conexión que cautivaron a una audiencia global. La resonancia de su trabajo en Erkenciscus es innegable y esa resonancia es la que impulsa la continuidad de las especulaciones. Quizás la clave esté en aceptar la ambigüedad. En lugar de buscar una respuesta definitiva, podemos disfrutar del misterio. Podemos seguir apoyando sus carreras, admirando su talento y, quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano, tengamos la sorpresa que tanto hemos estado esperando. La vida, como las buenas series de televisión, a menudo nos depara giros inesperados, y esta historia de The Metican podría ser solo el preludio de un capítulo aún más emocionante. Aceptar la incertidumbre puede ser liberador, permitiéndonos disfrutar del viaje de la especulación sin la presión de una conclusión inmediata. La vida real, después de todo, rara vez se desarrolla con la linealidad y certeza de una trama de ficción, y esa imprevisibilidad es, en sí misma, una fuente de fascinación. En resumen, la situación entre The Method de Mir y Can Yaman es un torbellino de especulaciones, rumores y esperanzas de los fans, alimentado por interacciones en redes sociales y la inolvidable química que mostraron en Erkenciscus. Si bien no hay confirmación oficial de que estén juntos románticamente, la persistente creencia de los seguidores en una posible relación, a pesar de sus vidas personales y carreras separadas, demuestra el impacto duradero que tuvieron como pareja en pantalla. Es una historia que, entre mi amor no suerte y momentos sorprendentes, nos mantiene a todos a la expectativa, deseando un desenlace feliz. La narrativa de The Metican es un fascinante estudio de cómo la ficción puede inspirar la esperanza en la vida real, y cómo la conexión entre actores y su audiencia puede perdurar mucho después de que se apagan las luces del set. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con este análisis de la intrigante relación, o potencial relación, entre The Method de Mir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar este misterio. Fue un viaje emocionante lleno de especulaciones y esperanzas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿Qué piensan de los rumores? ¿Han notado alguna otra pista que yo me haya perdido? Dejen todos sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Su participación enriquece nuestro canal y me ayuda a entender lo que más les interesa. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, donde desglosamos las últimas noticias del mundo del espectáculo, analizamos parejas famosas y exploramos las historias que nos cautivan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones les asegurará que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.